Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Las claves de los cambios a las pensiones vitalicias de Pemex. También los estados solo generan 15.5% del total de sus ingresos y los trenes del gobierno cambian el mapa del transporte en México. Es jueves 18 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. Bienvenido de vuelta, Fer. Hola Gonza, muchas gracias por tenerme en este Daily de jueves. La verdad es que estoy muy contento de que precisamente ya sea jueves, nos merecemos ir cerrando la semana con todo, con toda la información. Lo que te iba a decir, todavía falta trabajar el viernes, no seas gacho. Y además hay mucha información de entrada. Pues tenemos esta nota muy interesante de nuestra colega Diana Nava sobre las claves de los cambios a las pensiones vitalicias de Pemex. La Suprema Corte de Justicia ordenó a la empresa petrolera el pago de pensiones vitalicias a personal de confianza que haya laborado 15 años en la empresa. Y esto, pues, híjole, no podía ser de otra forma. Tendrá un impacto muy fuerte en sus finanzas, que de por sí están muy mal. Fíjate que a mí me parece que los trabajadores de Pemex van a ser un poco la envidia entre las instituciones de gobierno, y es que hace unos días la Suprema Corte ordenó a la petrolera garantizar una pensión a los trabajadores de confianza que se jubilen con al menos 15 años de cotización en la compañía. Entonces, el caso viene de una demanda de una trabajadora que estuvo en empresa durante 20 años, fue un caso individual y marcó un precedente bastante importante porque hasta ahora, y derivado de los cambios de la reforma de 2013, solo estaba obligada Pemex a garantizar una pensión a las y los trabajadores que tuvieran 60 años de edad y laborados 30 años en la compañía. Entonces, creo que sí, esta pensión reducida a partir de los 15 años va a ser un impacto, como lo decías, muy importante en las finanzas. Y a mí me surge la pregunta, Gonza, ¿de dónde va a salir ese dinero? Yo creo que desde luego la Suprema Corte no lo sabe. Pemex, por más que le rasque, tampoco va a encontrar estos recursos en sus de por sí muy vapuleadas finanzas públicas. ¿De dónde vendrá? Pues del gobierno federal, desde luego de la Secretaría de Hacienda, de nuestros impuestos, que tendrá que seguir rescatando y rescatando las finanzas de la petrolera por mucho más tiempo, evidentemente, sobre todo ya que la próxima administración de Claudia Sheinbaum pues no parece que cambiará mucho, por lo menos este tipo de políticas o este tipo de cosas dentro de Pemex. El fallo de la Suprema Corte se basa, Fer, en un proyecto, no podía ser de otra forma, de la ministra Yasmín Esquivel, quien es una de las más cercanas al gobierno obradorista, y bueno, fue avalado por unanimidad y tomó como argumento principal el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que asegura que debe garantizarse una pensión a partir de los 15 años de trabajo, siempre y cuando se cumplan los lineamientos de edad. Y es que sí es importante este tema, porque la petrolera es de los mayores empleadores en todo el país, con más de 120,000 trabajadores, y muchos de ellos reciben jubilaciones casi 7 veces superiores a las del IMSS, y mucho más altas que las de la CFE. Entonces ahí viene en cuestión de cifras algo muy importante. Fíjate, en 2023 Pemex gastó 74,256 millones de pesos en jubilaciones. Y según el informe a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la petrolera perdió 4,900 millones de pesos en pérdidas actuariales por prestaciones de los empleados. Entonces, sí va a ser un impacto realmente importante para la petrolera y vamos a ver cómo le va a Pemex. Sí, bueno, ¿cómo le irá? Te lo puedo ir adelantando mal, mientras no cambien la manera en la cual administran las finanzas de la petrolera. Y aquí, Fer, yo creo que no discutimos el avance de los derechos laborales para ninguno de los trabajadores de la empresa.
Sin embargo, también se debe considerar que para nada es una compañía que sea rentable, número uno, y número dos, pues nos cuesta, insisto, mucho dinero a los contribuyentes, sobre todo en los últimos años. Y hablando de finanzas, las que nomás no logran independizarse, realmente convertir las oportunidades de impuestos, de la recaudación propia, en mejores finanzas, en más recursos propios, son los estados del país, que solamente generan el 15.5% del total de sus ingresos. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, los estados mantienen todavía una baja participación en la generación de sus ingresos propios. De 2015 a 2023 pasaron de 15.4% a 15.5%. Si no se dieron cuenta de cuál fue la diferencia, no se preocupen, tampoco los estados. Y tampoco nosotros nos estamos fijando en esas diferencias. No. La verdad es que son mínimas. Y fíjate, o sea, los estados están generando sus ingresos a través de contribuciones, como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, venta de bienes y servicios, entre otros rubros. Y los impuestos contribuyeron con la mitad de los ingresos propios, es decir, 256.4 millones de pesos, pero esa cifra es menos de una décima parte de los ingresos totales de 2.97 billones de pesos que las 32 entidades obtuvieron. Entonces, con estas cifras nos podemos dar cuenta que los estados son altamente dependientes del gobierno federal, porque un 81.2% del total proviene precisamente de las transferencias de la federación y un 3.3% corresponde a la contratación de la deuda pública. Sí, a ver, los estados son como adolescentes, todo el tiempo están buscando su independencia y reclaman que el gobierno federal no se inmiscuya en sus asuntos internos. Sin embargo, cuando llega el momento de la lana, pues sí, siempre estiran la mano y necesitan estirar la mano constantemente para poder, subsistir, punto. Recordemos que además parte de los recursos, este 80% o más de 80% que reciben de la federación son recursos etiquetados. Otro porcentaje son, digamos, las participaciones que son de libre uso. Sin embargo, también varios estados los tienen comprometidos para el pago de deuda. Es decir, les convendría mucho mejorar su recaudación, sin embargo están muy lejos de hacerlo. De hecho, por ejemplo, uno revisa los datos de los peores y son de lágrima, Fer. Sí. Ahí entre los estados que generan ingresos propios con menos de un 7% están Guerrero con 2.7%, Oaxaca con 5%, Morelos 6.6% y Tlaxcala con 6.9%. Que todas estas, Fer, son entidades que urgentemente necesitan recursos, sí. Es decir, Guerrero después de Otis allá en Acapulco, qué bien le vendría cada punto porcentual que pudiese obtener para poder financiar la reconstrucción del puerto y otras necesidades que tiene. Oaxaca lo mismo, Morelos, Tlaxcala. En tanto, en el lado positivo están la Ciudad de México, que recauda el 43.3%, Chihuahua el 25.7% y Quintana Roo con 23.7%. Aún así, cuando uno compara cómo está el promedio de nuestros estados con lo que recaudan otros gobiernos locales en América Latina, por ejemplo en Argentina, en Chile, híjole, sí palidece la cifra. Ya no hablemos con Estados Unidos o Canadá o algunos países europeos en donde el financiamiento propio es la columna vertebral de todos estos proyectos. Incluso lo vemos aquí en las cifras de los que tienen mayores ingresos. Entre Ciudad de México y Chihuahua, la diferencia entre ellos que están hasta arriba es bastante notable. Sí, es bastante significativa, como dices, Fer. Pero bueno, y lo grave de esto es que no se detona la inversión. Debería haber más proyectos que generaran mayores empleos. Debería haber proyectos o más proyectos que tuvieran un impacto directo en la sociedad. Pero bueno, así está el panorama, como también está cambiando el panorama del transporte en nuestro país. Los trenes de la 4T se han vuelto pues tal cual la nueva columna vertebral. Pronto vamos a ser como Suiza, Fer. Nos vamos a mover por tren por todo el país, y es que Claudia Sheinbaum, ya lo sabemos, planea duplicar los kilómetros de vías férreas instalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero esto qué representa, Fer? Pues representa una construcción de más de 1,778 kilómetros de vías férreas
Y esto Claudia Sheinbaum lo pretende aumentar o duplicar a más de 3,000 kilómetros de recorrido en 8 trenes de pasajero y 3 más de carga. Pero fíjate que si bien el mapa del transporte en el país cambiaría, principalmente en la región norte, hay importantes retos en este sentido, sí. Y esto es algo que había estado platicando con nuestra colega Diana Zavala, la editora de obras y autora de esta nota. Pues aunque se podrían utilizar las vías existentes que hay en estas regiones, también se debe considerar su adaptación para los nuevos tipos de trenes y sus velocidades, así como construir vías paralelas para hacer trenes en 2 sentidos. Y esto incluso la misma Claudia Sheinbaum ha dicho que todavía no sabe cómo se construirían o adaptarían estos trenes, y en el caso de la segunda opción de la adaptación, el costo se elevaría por encima de lo que tienen planeado. Fácil, Fer, no será, eso no tengamos ninguna duda, tampoco será, sobre todo conociendo los tiempos del gobierno, no será rápido la construcción, pero fíjate, si checamos algunas de las principales rutas, sí vemos que pudiera cambiar por completo la manera en la que nos movemos y la manera en la que se mueve la carga. Por ejemplo, está el tren AIFA-Pachuca, que de verdad luego de pronto cuando uno va hacia esa zona de Hidalgo, te das cuenta que, híjole, a veces está más cerquita Pachuca del AIFA que, digo, aquí donde tienes tu casa. Hay un tren que es muy interesante, dos proyectos ahí que son muy interesantes. El primero es el México-Querétaro, León-Aguascalientes, que sin duda detonaría, si ya de por sí hay un crecimiento muy significativo en esta zona del Bajío. Imagínate con este tren conectado con la ciudad, sería maravilloso, lo mismo que el México-Querétaro-Guadalajara. Y también hay otras 4 rutas prometidas por Claudia Sheinbaum, que son la que va entre Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, Mazatlán y Nogales. Esa es una. Está también México, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo. Luego México, Puebla, Veracruz y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Entonces, estas sí vemos que ya están, como mencionas, centradas en la zona del Bajío y un poquito más hacia el norte, que en donde también tenemos que considerar las complicaciones del terreno, que se vuelve mucho más montañoso. Y las extensiones, Fer. Recordemos que también hacia el norte del país las distancias entre ciudades se vuelve también más significativa, lo mismo que algunos retos climáticos que conforme avancen estas obras iremos viendo. Pero bueno, justo en el norte de nuestro país, mi querido Fer, tenemos la Convención Nacional Republicana que ha avanzado, y fíjate, vamos a empezar con este tema porque después de que los humilló, después de que les puso apodo, después de que los ninguneó, Nikki Haley y Ron DeSantis, 2 de los candidatos o ex candidatos que buscaban la nominación republicana, la verdad de manera muy ilusa, ¿verdad? Para la Casa Blanca, pues ayer mostraron su respaldo al expresidente como el nominado de su partido, y ahí es donde uno dice tantititita dignidad. Sí, creo que están ya cerrando filas después de lo que sucedió el fin de semana. Se dieron cuenta de que era el héroe prometido para el Partido Republicano. Y, por ejemplo, Nikki Haley, quien fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en los primeros años de gobierno de Trump, dijo que sería terrible el futuro de Estados Unidos con el presidente Biden en el cargo nuevamente, y también señaló que el objetivo de su discurso era hacer que los votantes indecisos se dieran cuenta de que Trump era su mejor opción. Correcto. Además, Fer, la Convención Nacional Republicana y todo lo que está ocurriendo después del atentado o el intento de asesinato contra Donald Trump ha desatado también, y tú sabes que en redes sociales, tú que eres un especialista en el mundo digital, la cantidad de teorías de la conspiración son de verdad risibles ya, pero mucha gente lo cree, y aquí lo que me preocupa, Fer, es, en serio, ¿qué están haciendo las plataformas? Pues mira, la verdad es que yo después de lo que vivimos el sábado, justamente yo me sentía en un capítulo de The Voice, viviendo todo lo que pasaba en la política estadounidense. Teorías de la conspiración por un lado y por el otro, o sea, no venían solo de un único bando, y me parece
muy importante todo lo que está sucediendo en términos tecnológicos. De hecho, durante la cobertura de las elecciones aquí en México, generamos varios contenidos en los que hablamos con las tecnológicas acerca de cómo moderaban este contenido, pero nos dimos cuenta que verdaderamente no están logrando solventar la cantidad masiva de mensajes. En muchas ocasiones se están viendo sobrepasadas y la verdad es que este tipo de conversaciones, como lo mencionaba, de un lugar y del otro, no llevan a ningún sitio y se quedan en un discurso completamente divisorio que mantiene la polarización de la población votante. Y además, a ver, el tema de las teorías de la conspiración es que si bien no muestran ningún hecho real, no muestran ninguna evidencia real de lo que están tratando de sustentar, se basan en cualquier detallito, ¿no? Para decir, es que, mira, ahí está la clave. Y hay algunos, por ejemplo, planos que muestran a una, entre comillas, espectadora sospechosa, ¿verdad? Con un teléfono, una pancarta que decía Biden y que dicen que a lo mejor esa era una de las señales. Es decir, siempre va a haber algún elemento que detone, ¿no? Y a veces nos parece un poco de risa, pero mira, estas teorías de la conspiración pueden derivar también en algunas tragedias. Fer, por cierto, hablando de Trump y de todo lo que ha cambiado, les recomendamos muchísimo que lean un especial que se publicó ayer por parte de nuestra colega Fer Hernández, la editora de Internacional aquí en Expansión, sobre cómo pasamos del reaganismo al trumpismo, cómo se transformó el Partido Republicano, este conservadurismo de Reagan que desde los años 80 había sido el pilar, la base del Partido Republicano, y ahora tenemos un trumpismo pues que es muy contrario a estos principios. Pero también vino a refrescar de cierta manera algunos mensajes que había comenzado el reaganismo, ¿no? Si bien los dos expresidentes estadounidenses mostraron caras distintas del Partido Republicano, pues Reagan era más optimista sobre el futuro de Estados Unidos, mientras Trump se ha presentado con un panorama más sombrío del país, apelando a estas emociones. Ambos tuvieron un lema bastante similar o prácticamente el mismo. Por una parte, Reagan era Let's Make America Great Again, y del lado del Trump está el famoso MAGA, Make America Great Again, que es nos muestran similitudes muy marcadas entre ambos políticos. De verdad, no se pierdan este especial, porque además creo que va a ayudarles a entender esta transición que está sucediendo en el Partido Republicano, les ayudará a entender todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Hoy por la noche hablará Donald Trump en su aceptación formal de la nominación republicana. Ayer habló J.D. Vance, el candidato que escogió, el compañero de fórmula que escogió Trump para la vicepresidencia, y la verdad es que ahí uno se da cuenta que de ganar Trump, el trumpismo se va a convertir en la norma política en Estados Unidos, por lo menos del lado conservador. J.D. Vance, a ver, si Donald Trump es, o digamos, el representante, el creador de este movimiento de primero Estados Unidos, del Make America Great Again, Vance es el Make America Great Again, el MAGA hecho persona. Sí, o sea, sí. Es un personaje que de verdad hay que tener mucho cuidado, hay que vigilar muy bien lo que dice, porque, insisto, todo su mensaje va y versa mucho alrededor de esto. En su mensaje, digo, nada más para mencionarlo, por ejemplo, atacó con mucha dureza al presidente Biden, y de hecho entre los ataques estuvo el que haya aceptado el TLCAN allá en los 90 y también la negociación con México. Así es que focos amarillos en Cancillería. Y fíjate que del lado de lo que me toca, que es más tecnología, J.D. Vance también ha tenido mucha implicación en eso, porque trabajó como inversor para la firma de capital del ex CEO de PayPal, y muchas veces ha elogiado el trabajo de Lina Khan, quien fue designada presidenta de la Comisión Federal de Comercio por parte de Biden. Sin embargo, la postura de Lina Khan ha sido criticar el poder de las tecnológicas como Microsoft, Amazon o Apple, mientras que Vance ha tenido una postura mucho más de... pues ha dicho que es necesario dividir a Google porque tiene una tendencia izquierdista en la forma que muestra contenido. Entonces ahí también vamos viendo cómo se mueven los discursos de ambos. Sí, a ver, ya nada más para terminar, dos cosas. La primera es, hay que darle seguimiento a esto y se lo daremos, Fer, en la parte de tecno, sin duda, y también internacional. Los CEOs tradicionales aborrecen a J.D. Vance.
pero los CEOs de la industria tecnológica lo aman Sí. y son los más poderosos actualmente en Estados Unidos. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar ahorita. Por cierto, del otro lado, el presidente Joe Biden dio positivo por COVID. Dijeron sus voceros que está bien, pero también ya trascendió por la noche que está abierto, comienza a estar abierto a la posibilidad de dejar la candidatura demócrata. Y bueno, los invitamos a ver nuestro live hoy. En cuanto termine el discurso de Donald Trump, estaremos con algunos de los mejores especialistas, estaremos haciendo todo el análisis de lo que ocurrió en la Convención Nacional Republicana. De verdad, si quieren entender lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, los invitamos, no se lo pierdan, por el canal de YouTube y las redes sociales de Expansión, @Expansión Video, y en nuestra cuenta de X, @Expansión MX. Y bueno, aquí les dejamos una pregunta: si ustedes creen que ya es inminente el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y bueno, Fer, para despedirnos, hay una nota muy interesante porque hablamos mucho de la producción de autos, pero la de autobuses también levanta la mano. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Fer, porque el sector de vehículos pesados en México produce más de 200,000 unidades anuales en 13 plantas y ya representan el 1.3% del PIB nacional. Sí, la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de esta industria, me quedaba precisamente con los vehículos ligeros y el potencial que representaba para México, pero además de estas cifras que mencionas sobre el Producto Interno Bruto Nacional, me parece también interesante el hecho de que la industria de vehículos pesados genera aproximadamente 28,600 empleos directos, Gonza. Correcto, la verdad es que se ha convertido en una industria importantísima. México sigue ensamblando más de 222,000 vehículos pesados al año, esto por lo menos en 2023, de los cuales además la gran mayoría se exportan, con Norteamérica como principal destino. No se pierda esta información de nuestra colega Suara de Luna sobre un sector pero muy dinámico. Y ya con esto nos despedimos, mi querido Fer. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de jueves ya. Al contrario, Gonza, muchas gracias por invitarme. Sabes que siempre es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros podescuchas. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó